A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Listo. Seguro, esta foto de Adrián ya no va a estar. Bueno, muy bien. Buenas Buenas tardes tardes, profe. con todas. Hola Naomi, buenas tardes con todos y todas los niños y niñas. Bienvenidos a esta clase de este día martes. Recordarles, el día de mañana no hay clases, no tenemos clases, ¿no? Tendremos que sus papitos asistir a la escuela para retirar los textos. Entonces, toda la tarde voy a estar en la escuela y no vamos a poder conectarnos, ¿no? Entonces, Mañana, tomemos profe, cuenta eso. tienen que ir. Sí, mañana puntuales, ¿no? A partir de las 2 de la tarde hasta las 3:30, 1 hora y media vamos a estar ahí. Por favor, trate de decirle a la mamita, al papito que asista puntual para que alcance, no se vayan a terminar los textos, entonces hay que estar puntuales, ¿no? Hoy mismo. Buenas Bien, tardes, profe. muy buenas tardes. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a iniciar ya con un tema que es muy largo y muy interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre la historia de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestros antepasados, ¿no? De cómo eran nuestros antepasados. Em, Recordemos que estamos ahorita en los primeros pobladores. Si recordamos las clases anteriores, podemos decir que ya los primeros pobladores aprendieron la agricultura, ya eran sedentarios, ¿cierto? Se organizaban ellos ya en lo que se llamaba bandas, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco ellos iban avanzando en lo que es su cultura, iban aprendiendo a hacer varias cosas, ¿sí? Con el tiempo que tenían ellos de que ya no andaban de un lugar a otro en busca de alimentos, ¿no? Entonces, una vez que ellos lograron estabilizarse en un lugar, empezaron ellos ya a organizarse, ¿sí? Vamos a analizar una leyenda, ¿sí? La leyenda que yo ya les había puesto en la plataforma y también les había enviado al grupo de WhatsApp una leyenda donde nos indicaban a nosotros una de las teorías o una de las leyendas de cómo se inició esta creencia, esta cultura nuestra que en muchos de los casos todavía tenemos hasta, perdón un ratito. Bien, a ver, encendemos las cámaras, por favor. Quiero que pongamos bastante atención porque es un tema muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Vamos a sentarnos bonito y vamos a estar quietitos, sin estarnos moviendo, sin que se esté moviendo el celular para poder concentrarnos todos, ¿no? Ya, les decía que esta cultura, estas tradiciones, estas costumbres que vamos a estudiarlas el día de hoy, todavía se mantienen hasta la actualidad en diversas comunidades o en diversas culturas que todavía existen en nuestro país, sobre todo, ¿no? Lo que son las culturas, las comunidades indígenas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Otavalo, tenemos en La Esperanza, tenemos en Cayambe, tenemos todavía estas culturas que siguen teniendo esas costumbres que vamos a estudiarlas el día de hoy. Robert Sánchez, por favor, y Lady Chilquigua, ubiquen bien el teléfono para que no se esté moviendo. Muchas gracias. Hablamos. Perdón, profe, ya estoy buscando un lugar. Ok, hablamos de la cultura de los incas, ¿no? De los incas, quienes fueron pues nuestros, una organización muy grande
muy grande, fue un imperio, ¿sí? Un imperio, es decir, un grupo muy, muy grande que existió no solamente en nuestro país, sino que estaba organizado en varios países que son vecinos nuestros, ¿no? Entonces, la leyenda que yo les compartí el día de hoy nos daba a conocer cómo fue que inició este gran imperio, que bueno, después ya vamos a ver que se llamaba el Tahuantinsuyo, el territorio donde ellos existían, y el imperio de los incas, ¿sí? Bien, yo les había puesto en la plataforma, si ustedes ingresaron, les había puesto unas preguntas que yo iba a realizar, ¿sí? Para empezar la clase del día de hoy, ¿sí? ¿Recuerdan esas preguntas? Por ejemplo, eh, ¿en dónde, en dónde, según el video, de dónde surgieron estas dos personas, ¿sí? Unas dos personas que fueron los que iniciaron este gran imperio llamado el Imperio de los Incas. ¿De dónde nacieron? ¿De dónde surgieron? ¿Quién sabe? A ver, Kaylee. Del lago Titicaca. Ya, sí, del lago Titicaca. Muy bien, ese lago, no se olvidarán, no es una palabra un poquito chistosa. Sí, del lago Titicaca. De ese lago surgieron dos personas, ¿no es cierto? Dos personas. Doménica Zambrano, dime. Perdón, profe, es que se me quedó hasta la mano. Ya, por favor, téngame ubicado el teléfono en un lugar fijo. Por eso es que se le prende y se le apaga la cámara a usted, porque no está en un lugar fijo. Necesito que prenda la cámara. Ya, a ver, estos dos personajes de nuestra leyenda y de nuestra historia que vamos a contar surgieron del lago Titicaca, ¿no es cierto? ¿Quién los envió, Corina? Eh, el sol. Ya, el sol, ¿no? Según la leyenda dice que estos dos personajes los envió el sol. ¿Para qué los envió? Para crear un imperio. Para crear un gran imperio, ¿no es cierto? Muy bien. Quién sabe los nombres de estos dos personajes? A ver, Naomi Cuazapud. Manco Cápac y Mama Olco. Ya, a ver, Victoria, Vicky. Manco Cápac y Mama Hoyo. Ya, Manco Cápac y Mama Ocllo dice, ¿no es cierto? Estos eran los dos personajes. ¿Qué eran estos dos personajes? ¿Eran hermanos? ¿Eran esposos? ¿Qué eran? Hermanos, pero tenían que ser esposos. Hermanos y esposos. Ah, ya, muy Hermanos bien. y Hermanos esposos. y esposos, solo que era por obligación. Ya, bueno, entonces, miren, nace como más o menos como la historia de Adán y Eva, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Sí, entonces, esta es una historia, pero esta no es una historia católica como se dice, ¿no? Es una historia de los incas, de los indígenas de nuestro país y de otros países cercanos, ¿sí? Entonces, Manco Cápac y Mama Ocllo surgieron del lago Titicaca. Juan Francisco, tienes levantado la mano. ¿Qué le dio el sol? ¿Qué les dio a ellos? ¿Qué le dio a Manco Cápac? Una barra de oro. Una barra de oro, muy bien. ¿Y qué tenían que hacer con esta barra de oro? A ver, Corina. Tenían que buscar donde la barra, o sea, donde la barra se hunda, o sea, golpear suavemente el suelo y si se hunde allí será el perfecto lugar donde se hará ¿cómo se dice? El gran El imperio. imperio, exacto, el gran imperio inca, ¿no es cierto? Miren, entonces, de aquí vamos iniciando ya lo que es esta historia. Por favor, tengo mucho movimiento por ahí, tengo mucho movimiento, por favor.
Ya, bien, entonces vamos recordando, ¿no? Entonces, el dios Sol, ¿y por qué el Sol, por qué el Sol envió a estos dos? O sea, ¿qué estaba viendo Dios en el dios Sol, ¿no? En la tierra para que se le ocurra enviar a estos dos personajes? A ver, Katie. Porque era su hijo. Ya, sí, pero ¿y cuál fue la razón que motivó al Sol para enviar a estos dos personajes? Para crear un imperio. Ya, ese era el objetivo, sí, ¿no? Pero ¿por qué los envió? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Porque no sabían cultivar. Ya, muy bien. Que las mujeres y los hombres. Para enseñarles a cultivar, a cazar y A construir su casa. y las mujeres para Las mujeres a cuidar. para tejer y cocinar, profe. Y les hablaba cada paso para que tejan. Ya, bueno, una de esas, ¿no? Chévere. Permítame un ratito. Ok, profe. Ya, perdón. Muy bien. Entonces, miren, esos fueron los objetivos. Ahora vamos a ver. Ellos caminaron y caminaron, ¿no es cierto? ¿Y en qué lugar? ¿Quién se acuerda el nombre de ese lugar donde se hundió por fin el, la barra de oro que tenían, el bastón de oro? Naomi. En Cusco. Ya, fue en la ciudad del Cusco. ¿En qué país queda el Cusco? Francisco Trujillo. En Perú, profe. Muy bien, queda en lo que hoy conocemos como el Perú. En ese entonces todavía no tenía el nombre de Perú, tampoco se llamaba todavía Ecuador, aún no tenían esos nombres, ¿no? Pero eh, ya el territorio existía, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a ir viendo, poco a poco les voy a compartir pantalla para ir repasando cómo fue esta leyenda, cómo fue esta historia, y luego, ¿sí? Y luego vamos otra vez a hacer estas preguntas para darles la oportunidad de que también participen los niños y niñas que no han participado, ¿sí? Bien, aquí tenemos la leyenda de los incas. Por favor, evite moverse mucho, ¿sí? Evite moverse mucho. Bien, miren lo que dice, ¿no? Yo les había preguntado por qué o con qué razón el sol había enviado a estos dos personajes a la tierra. Y dice, mire que el dios sol, al ver con tristeza que los hombres en la tierra estaban sumidos, ¿no? Envió una pareja. Mire, en la tierra, aquí donde vivimos nosotros ahora, en ese entonces no había una organización, no estaban organizados, ¿no? No estaban bien organizados. No tenían una creencia, no sabían en qué creer. Entonces, había un poco de incertidumbre, había un poco de incertidumbre en cuanto a todo lo que ellos tenían aquí en la tierra, ¿no? Entonces, al ver eso, para que se organicen mejor, Dios envió a Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos nacieron, o dice que surgieron
del lago Titicaca, emergieron del lago Titicaca, de las aguas del lago Titicaca. Perdón un ratito. Espérenme un ratitito, ya. Bien, entonces ellos dicen que emergieron y miren, como ellos eran hijos, supuestamente, según la leyenda, ellos eran hijos del sol, ¿no? Y ellos emergieron y cuando salieron de las aguas del lago Titicaca, ellos tenían unos trajes, una vestimenta llena de oro, ¿no? Llena de oro, todo en sus prendas era oro, ¿sí? Por eso justamente fue que creía la gente, las personas que ya los contactaron, creían que ellos eran hijos del sol porque toda su vestimenta era de oro, incluso tenían un bastón de oro, ¿sí? Donde el dios sol les dijo que con ese bastón ellos tenían que caminar hacia el norte, ¿no? Desde donde ellos estaban hacia el norte y que tenían que ir en el lugar donde ellos pararan a descansar, trataran de hundir el bastón en el suelo, en la tierra, ¿sí? Y en el lugar donde entrara fácilmente, donde se hundiera fácilmente este bastón de oro, que podemos verlo aquí, ese sería el lugar indicado para que ellos empezaran ya con, con la creación o la formación de ese gran imperio. Ellos así lo hicieron, ¿no? Caminaron bastante tiempo por muchos lugares y donde ellos descansaban trataban de hundir el bastón en la tierra y por mucho tiempo no lo lograron, ¿no? Hasta que llegaron a la ciudad del Cusco, donde hoy lo conocemos con como el nombre de Perú. Perú. ¿Sí? Ahí fue cuando el bastón por fin se hundió en la tierra. Esa era la señal que les había dado el dios Sol, ¿no? Les había dicho que donde se hundiera, en ese lugar ellos tendrían que formar el gran imperio. Ahora, Manco Cápac, una de las órdenes que le dio el dios Sol, una de las órdenes que le dio el dios Sol, esperemos que Doménica Zambrano se ubique. Ya, ahora, ¿cómo iban a lograr estas dos personas formar un imperio? Sí saben lo que es un imperio ustedes, ¿no es cierto? Un imperio es la reunión de muchas personas en un solo grupo, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes o qué tenían que hacer ellos para lograr que todos los que vivían en ese lugar se establecieran en un solo grupo o pertenecieran a ellos, que empezaran ellos a respetarlos y adorarlos a estas dos personas? ¿Cuál era la misión que les envió el dios Sol? Miren, todas las personas no tenían en quién creer, no tenían fe, como quien se dice, no tenían una religión, un Dios en quien creer, ¿sí? Entonces, ellos hasta ahí creían en la lluvia, si se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? En la lluvia, en los relámpagos, creían en los truenos, creían en las erupciones volcánicas, ellos pensaban que ellos eran sus dioses, ¿sí? Pero la misión de estas dos personas era que ellos tenían que ir, reunir personas y tratar de convencer a esas personas que existe un ser superior, que es el que, el que gobierna todo, pues, ¿no? Y dentro de eso hacer una religión. Este Dios superior, ¿quién era? El sol, profe. El sol, muy bien, El sol. era el sol. Y el sol
en ese entonces, bueno, y hasta la actualidad, en ese tiempo ellos hablaban un idioma. ¿Qué idioma hablaban ellos? Quichua. Sí, quichua, ¿no? Entre otros, el más importante era el quichua. Entonces, Dios en quichua significa, ¿quién sabe? Inti. Correcto, significa Inti. Entonces, ellos tenían que ir por ahí, por la población, tratando de que todas las personas crean que existe el dios Sol, o lo que en quichua se lo conoce como el Inti Raimi. Inti Raimi, correcto. Entonces, desde ahí, miren, desde ahí empezó esta cultura, esta costumbre, o si lo podemos llamar de una manera, esta religión en donde los indígenas nuestros, los indígenas quichuas nuestros o nuestros antepasados decían que ellos creen, hasta ahora creen en el Inti Raymi, ¿no? Por eso hacen las fiestas del Inti Raymi, todos los años hacen las fiestas del Inti Raymi, del Dios Sol. A él le agradecen todo lo que ellos tienen en la vida, ¿no? Y a la Pachamama, por supuesto, ¿sí? Entonces, este señor Manco Cápac, que ya vamos a ver que tiene una historia muy larga en nuestro país, este señor Manco Cápac tenía que realizar ciertos trabajos. ¿Qué trabajos tenía que hacer él? A ver. Enseñarle a los hombres. Enseñarle a los hombres qué. Cazar y pescar. Cazar animales, pescar. Sí, a ver. Construir. Ya, muy bien. Cazar y pescar, recuerden que sí sabían, ¿no? Pero él lo que él les enseñaba eran nuevas técnicas. A cultivar la tierra. ¿Sí? Nuevas técnicas de cómo cazar, o sea, hacer más pilas para cazar a los animales. Les enseñaba nuevas técnicas de sembrar, de la agricultura, de producir la tierra. Les enseñaba también cómo organizarse, a quién deben respetar. Les enseñaba cómo pelear, incluso todo ese tipo de cosas él les enseñaba. Y les enseñaba a cómo convivir en sociedad, ¿sí? A respetarse los unos a los otros. Mientras que la mujer, Mama Ogyo, tenía otra misión. ¿Cuál era la misión de Mama Ogyo? También enseñar a las mujeres a Enseñar a coser, a cocinar, A cocinar. cocinar, Muy bien. coser la ropa, profe. Sí, ¿por qué? Porque cuando Manco Cápac les vio a todos los de aquí, pues nuestros indígenas, él veía que todavía no tenían buenas costumbres, incluso como vestirse, ¿no? Todavía se vestían con la piel de los animales o de alguna manera. Y él, con la ayuda de Mama Ogyo, de su esposa o hermana, les enseñaron a nuevas técnicas de textilería, es decir, a tejer. Y esas prendas que ellos tejían eran utilizadas por los pobladores, por las personas que vivían ahí, ¿sí? Y de igual manera hacían diferentes prendas de vestir de acuerdo al rango que tenía cada persona, ¿no? Por ejemplo, los jefes, los caciques que llamábamos anteriormente, ellos se vestían de una manera. Sí, los demás de otra manera, igual las mujeres, ¿no? Y ellas también les enseñaba a las mujeres a ciertas labores domésticas, que hay que lavar la ropa, que hay que preparar la comida y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Preparar la chicha, preparar tantos brebajes, tantas comidas típicas que hasta hoy se mantienen en esas comunidades. Eso era lo que hacían ellos, ¿no? Y los otros, los pobladores, como nunca antes habían conocido estas técnicas, ¿qué creen? ¿Cómo creen que reaccionaron? Sorprendidos. Sorprendidos, ¿no es cierto? Estaban sorprendidos, estaban agradecidos. Entonces, de ahí poco a poco, ellos, estos dos personajes, Manco Cápac y Mama Ogyo, lo que hicieron fue irles conquistando, ¿sí? De ahí viene la palabra que se llama
la conquista, ¿no? Una de las primeras conquistas que se dio en nuestro país, bueno, en el territorio este que se llamaba el Tahuantinsuyo, ¿no? Que también era parte del Ecuador. Ellos fueron conquistándoles. ¿Qué quiere decir conquistándoles? Adueñarse de un territorio. Y exacto, ¿sí? ¿No? Porque, miren, ellos llegaron de otro lado, ¿no? Llegaron de otro lado y dijeron, bueno, aquí me voy a establecer y vamos conquistándoles a estos pobladores de aquí, vamos conquistándoles. ¿Cómo se conquista a las personas? Dándole las cosas o que a ellos les gusta, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo le conquistó el papá a la mamá? Dándole regalos, dándole tantas cosas bonitas, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra conquista. ¿Sí? Ellos vinieron y trataron de conquistar a los diferentes pueblos y a las diferentes comunidades, ¿sí? Entonces, después de eso, mire, ellos, Manco Cápac y Mama Ocllo, lo que ellos aprendían, enseñaban a un grupo de personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita, nosotros estamos aquí con el quinto C, ¿cierto? Entonces yo les cojo a ustedes y les enseño muchas cosas que a ustedes les gusta, pero no es que ustedes van a aprender para ustedes solitos, sino que les voy a dar la misión de que cojan mañana y cada uno se vaya a la escuela y se vaya al primero A, al primero B, al primero C, y ustedes vayan transmitiendo lo que yo les enseñé a cada uno de esos grados, ¿no? Yo le digo, a ver, Corina, tú te vas a ir a primero A, Francisco te vas a ir a primero B, Josué Valladares te vas a ir al primero C, y así les doy un grupo a cada uno de ustedes. Y ustedes tienen que ir allá y conquistar a esos grupos. Sí, es decir, tienen que ir y decir que, bueno, supongámonos un ejemplo, ¿no? Van a decir que yo soy el mejor candidato para ser presidente de la República. Entonces ustedes van a ir a esos lugares y van a hablar maravillas de mí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces lo que van a hacer ustedes es tratar de conquistar a esos otros grados. Eso fue prácticamente lo que hicieron en esa época, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Que si ahorita tenemos 40 estudiantes que quieren que yo sea el presidente de la República, cuando ustedes ya vayan por esos otros grados, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes logren conquistar a esos grados de allá, ¿qué va a pasar? Va a correr ¿Nos la van a información. querer ser nuestros amigos? A ver, otra vez, Corina. Van a dar a más personas la información. Exacto, ellos van a coger y van a ir a dar a más personas la información y vamos a lograr nuestro objetivo, que es que yo sea presidente, porque vamos a tener más votos, pues, ¿no es cierto? Y vamos a tener más personas dentro de nuestro grupo. Eso fue lo que hicieron justamente ellos. Poco a poco ellos se fueron expandiendo hasta conseguir que un territorio dentro de América, el territorio más grande de personas y pueblos fueran parte de este imperio inca. Entonces, toditos ellos ya eran parte de los incas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, cuando Mama Ocllo y Manco Cápac, empezaron ya a enseñarle sus cosas, sus técnicas a las personas, pues lograron conquistar a muchas más personas. Todos ellos empezaron a respetar, así como habíamos dicho, ¿no es cierto? Como quedaron impresionados por tanta sabiduría que tenían estas personas, empezaron a respetarlos, y no solamente a respetarlos, sino también a adorarlos. A ellos los creían dioses, porque ellos fueron diciendo, ¿sí? Fueron diciendo a todas las personas, que alguien le preguntaba, vean, ¿y ustedes cómo saben todo esto? Y ellos, ¿qué les decían? Son dioses. Eran hijos de Dios, del cielo, del sol. Correcto. Ellos les decían
es que nosotros sabemos esto porque somos los hijos del Dios Sol. Ah, y ellos les creyeron, ¿no? Oh, mira, los hijos del Dios Sol, y les enseñaron a adorar y a respetar todo lo que ellos dijeran, ¿no? Entonces así se expandió este gran imperio, creció muchísimo, muchísimo, es muy grande este imperio, ¿sí? Todos debían seguir 3 principios fundamentales, ¿sí? Ellos dijeron, a ver, para que aquí se hagan las cosas bien, ¿sí? Para que aquí se hagan las cosas bien, no es que cada uno va a hacer lo que les dé la gana, ¿sí? No es que cada uno va a hacer lo que les da la gana, porque recuerden que hasta ciertos momentos anteriores empezaron ya a robarse el maíz del terreno de unos pobladores y unos pobladores de otros, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Que decíamos, por ejemplo, había una comunidad que sembraba maíz, otra comunidad que sembraba papas, ¿sí? Entonces se iban de un lugar a otro y en muchos de los casos se robaban eso, porque eran comunidades diferentes. Victoria, ¿con quién conversas? Por favor, atiendan, después les va mal en la prueba. Después me están ahí rogando, profe, hágame dar otra vez la prueba. Por favor, atienda la clase. Bien, entonces continuamos, ¿no? Empezaban a haber este tipo de conflictos, que un lugar donde sembraban papas y el otro sembraba maíz, por decir, ¿no? Se iban y se robaban estos cultivos, estos productos, ¿no es cierto? Entonces, como eran comunidades diferentes, pero ahora ya no eran comunidades diferentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya realizaron el imperio. Porque Porque fue creciendo. Porque ya Manco Cápac y Mama Uyo fueron conquistando a todas esas comunidades. A ver, fueron allá donde siembran maíz y dijeron, a ver, ustedes, nosotros les vamos a enseñar esto, les vamos a enseñar a adorar al sol, les vamos a enseñar mejores técnicas de agricultura, mejores técnicas de caza, pero ustedes van a pertenecer a nuestro imperio, ¿sí? Entonces, muchas comunidades querían y muchas otras no querían. No querían, decían, no, nosotros queremos permanecer así como estamos, con nuestro propio nombre, no queremos pertenecer a ningún otro imperio. ¿Qué creen ustedes que hacía el imperio inca en ese caso? ¿Qué creen ustedes que hacían? Encarcelaron. Los ejecutaban. ¿Los qué? Ejecutaban. Exacto, los ejecutaban. Sí, mire, esa era la conquista. Sí, en muchas comunidades estaban sorprendidos, agradecidos por lo que ellos les enseñaban y se adherían, es decir, se unían voluntariamente al imperio inca. Muchas gracias. Sí, nosotros sí queremos que usted sea nuestro jefe. Verá que Manco Cápac tenía que ser el jefe. ¿Sí? Entonces, habían otras comunidades que no querían. En esos casos, cuando no querían, Manco Cápac tenía sus propias leyes y decían a la buena o a la mala. Entonces, así surgió la conquista, ¿no? El objetivo era que tenía que ser el imperio más grande y no podían dejar a ninguna comunidad que no quisiera unirse a ese imperio. Entonces empezaron a hacer lo que decía Brian Güera, ¿no? A ejecutar. ¿A quién ejecutaban para que esa comunidad se una? A los que no querían. No creía. ¿Ya? Quería. ¿A quién? Al jefe. Correcto. Sí, a los jefes, a los caciques. ¿Sí? A ver, decía, a ver, usted vaya allá, señor cacique, ¿sí? Vaya a su comunidad y dígales lo que yo le estoy proponiendo, ¿no? De que ustedes tienen que unirse para que aprendan mejores cosas. Y si es que ellos no querían, entonces
ejecutaban a los caciques, ejecutaban a las personas que no querían y se apoderaban de ese territorio. Ellos se adueñaban de ese territorio. Entonces ellos pusieron leyes, verán niños, ellos pusieron leyes. Dijeron, a ver, aquí tienen que hacer lo que yo diga. Y si no hacen lo que yo diga, ¿no es cierto? Tendrán ellos que asumir las consecuencias. Podrían ser ejecutados, los mataban o cualquier cosa, ¿no es cierto? Y se basaron fundamentalmente en 3 leyes, en 3 principios. ¿Quién sabe cuáles son esos 3 principios? Ismael. No. Ama Sua, ama Yuya, ama Keya. Muy bien. ¿Quién por aquí teníamos a alguien que hablaba quichua? ¿Quién era? Jocelyn creo que fue. ¿Tú hablabas quichua? Sí. Ya sí, muy bien. Entonces ayúdanos. Dice ama shua. ¿Qué significa shua? Ladrón. Ladrón, ¿no es cierto? Mire, dice ama shua. Ama significa no, ¿no es cierto? Prohibido significa. Entonces decía, a ver, uno de los principios, esto no se olvidarán niños, no se olvidarán porque va a ir en las pruebas. Ama shua, no robarás. Amaquilla, ¿qué significa quilla? Amaquilla. No sea vago. No sea vago, le decían, no ser ocioso. Entonces, mire, esas eran dos de las leyes, ¿no? Ama shua, no robar. Amaquilla, no ser ocioso. Era prohibido ser vagos en ese momento, en ese instante, ¿no? Ahora ya no nos prohíben, nos acostamos nomás cuando tenemos que hacer algo. Ama shua, no robar. Amaquilla, no ser ocioso, no ser vago. Sí, y la otra era, ¿qué me dijiste? Amayuya. Amayuya, muy bien, amayuya. ¿Qué significa amayuya? No mentir. No mentirás. Entonces, a las personas que cometían estas faltas, niños, los ejecutaban, los mataban, ¿no? No podían ellos tener... Y esto, escúchenme bien, niños, estas leyes se mantienen hasta hoy en la actualidad en los lugares donde existen indígenas, en las comunidades indígenas. Incluso esto consta en la Constitución de la República, es decir, es una ley. ¿Sí? Es una ley en esas comunidades indígenas. Y es por eso que, no sé si han visto ustedes de repente en las redes sociales, ¿no? Que dice que les encontraron robando en una comunidad indígena. ¿Qué les hacen? ¿Quién sabe? Nos ejecutan. Les quitan. Nos matan. Es que, a ver, levanten la manito, no escucho. No escucho. A ver, Kaylee. Les bañan con agua fría y les ortigan y les Ya, dan muy bien. una correa. Correcto. Naomi. Les ortigan. Les ortigan. Corina. Lo mismo de la que dijo la Kay. Sí, mire, ellos tienen esas leyes, ¿no? Lógico que hoy ya no los ejecutan, ya no los matan, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está prohibido por los derechos humanos. Nadie tiene derecho a matar a otra persona. Pero sí tienen sus propias leyes. Esas se llaman la justicia indígena. No sé si han escuchado ustedes, ¿no? Ellos están permitidos hacer eso, justicia indígena. Miren, son cosas bien fuertes que uno se ve porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? En nuestro medio, como no somos de las comunidades indígenas, lo único que les hacen a estas personas es, les llevan a la cárcel, ¿no es cierto? Y nada más. Pero en las comunidades indígenas les aplican la justicia indígena, en unas más severas que en otras, ¿no? Por ejemplo, hace unos 15 días creo que fue que vi por ahí en una de las comunidades indígenas que les encontraron robando a 3 personas, dentro de ellos una mujer, ¿no?
Y el castigo que les dieron ellos es que primeramente les desnudaron, ¿no? Les desnudaron, ellos estaban totalmente desnudos, los hombres y la mujer, y les obligaron a caminar por por toda la comunidad, puesto un letrero que decía, soy ladrón, para que todo el mundo los conozca. Y después de eso llegaron a la plaza. Recuerden que siempre en las comunidades indígenas todavía existe una plaza, ¿no? En el centro, un parque, un estadio, un lugar abierto, donde ahí les aplican la justicia indígena. ¿Qué les hacen? Les ponen agua fría, les dan con ortiga, con ramas, con correa, con látigos, les pegan, les ultrajan, les maltratan y todo eso. Entonces, hasta ahora existe esa ley allá con estos tres principios. ¿Cuáles son esos tres principios? A ver, Brian Güera. Yo iba a preguntar de que me contaron que una vez en lo de indígenas, un ladrón estaba robando y de castigo no le hicieron nada de eso. Le sacaron la ropa y le hicieron caminar en todito el territorio, pero no así, llevando ladrillos. Y ahí se le está golpeando. Exacto, muy bien, sí. A ver, Corina. No robar, no ser ocioso y no mentir. Sí, correcto, ¿no? De pronto, no nos olvidemos también, ¿no? Hay que tener claro estas palabras en quichua, ¿no? Para el momento que demos la prueba, vamos a aprender. Durante este proceso que vamos a hablar del Tahuantinsuyo del Imperio Inca, vamos a ver si es que aprendemos unas cuantas palabras en quichua, ¿no? Para ver. Amashua, Amaquilla y Amayuya, no robarás, no mentirás y no serás ocioso. Damaris Arias. Profe, un día publicaron un video de de dos chicas que se habían encontrado un gatito y pusieron el celular en alguna parte y estaban grabando, le tenían al gatito amarrado con una cuerda y le pisaron y le mataron al gatito, pero le encontraron a una de las chicas, dormida estaba. Y los policías, aprovechando de que estaba dormida, le hicieron lo mismo que el gatito, le empezaron a pegar, le empezaron a pisar para que ella sienta lo mismo que sintió el gatito. Bueno, bueno, esa ya es abuso de autoridad. La policía no tiene derecho a aplicar justicia indígena, por si acaso, ¿no? La policía lo único que tiene que hacer es llevar a la cárcel. Los únicos que tienen derecho a aplicar esta justicia indígena son los propios indígenas, ¿sí? Los propios indígenas son los que tienen, los que pueden hacer eso, ¿no? Bien. Muy bien, continuemos a ver qué tenemos por acá. Ya tenemos los tres principios con los que se fundamentaba la actuación de las personas ahí, ¿no? O sea, eso era para controlar a todas las personas que hagan siempre lo que los jefes, en ese caso, Manco Cápac, Bama Hoyo y todos los jefes decían y querían, ¿no? Mire, por ejemplo, quiero que me atiendan, por favor. Ellos querían hacer una ciudad, querían hacer su palacio, ¿no? Porque ellos bueno, como ser hijos de Dios, ellos se creían reyes, ¿no es cierto? Eran los reyes del imperio inca. Y ellos querían vivir como viven los reyes. ¿Cómo viven los reyes? ¿En dónde viven los reyes? En palacios. En castillos. Castillos, en palacios. En imperios. Exacto. Entonces, ese imperio, esa ciudad donde ellos vivían, ellos querían hacer su palacio, ¿sí? Querían hacer una edificación muy grande y muy bonita, como los palacios, ¿no? Pero ellos obligaban a los hombres bajo estas tres premisas,
obligaban a ellos a que trabajen siempre. Entonces, los hombres, sobre todo que vivían ahí, ellos estaban obligados a trabajar a sol y a sombra para construir ese gran imperio, para construir la casa donde debían vivir estos reyes, lo que eran los jefes, ¿no? Y lo que era el ejército y todo lo que le protegían a la reina y al rey, pues. Y ellos tenían que trabajar de día y de noche. Y no podían ellos decir que no quieren trabajar, porque ahí, ¿qué pasaba? Ya estaba, Se ejecutaban. claro, ¿no ve que ahí ya estaban incumpliendo uno de sus principios? ¿Cuál de esos principios estaban incumpliendo? No ser Correcto. ociosos. Sí, estaba ya incumpliendo uno de esos principios. Era como decir los mandamientos de la ley de Dios. Ustedes sí saben, como ya hicieron la primera comunión, ¿no es cierto? Entonces, estos tres principios que están aquí se debían respetar tal y como los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, los mandamientos dicen: no matarás, no robarás, no faltarás el respeto a tu mamá, honrarás padre y madre. Todo eso, ¿no es cierto? Pero acá dice solo estos tres. el nombre de Dios en vano. Correcto. Entonces, mire, aquí tenían estos tres principios. El que no quería trabajar era sancionado y le asesinaban, ¿no? Lo ejecutaban. Entonces ellos tenían la mano de obra, las personas que trabajaban a sol y a sombra para construir su gran imperio. Y este gran imperio, miren, niños, dice, bajo estas tres premisas lograron edificar la capital del imperio inca, ¿sí? Esta ciudad se llama Machu Picchu, ¿sí? Recordarán esos nombres. Esta ciudad se llama Machu Picchu, hoy considerada como una de las maravillas del mundo. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo, esta edificación. ¿Por qué? Miren, niños, ¿en dónde está construida esta ciudad? Esta ciudad está construida, o este imperio, o este castillo, era donde vivían ellos, está construida en lo más alto de una montaña. Está construido en lo más alto de una montaña. Y lo más impresionante es que esas paredes que ustedes ven ahí, ¿no? Las paredes, las gradas y todo eso, es construida con piedra, con rocas. Y de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿De dónde y cómo subían esas inmensas rocas? Porque son unas piedras, unas rocas gigantescas, ¿no? Que hasta ahora las personas no pueden explicar cómo fue que subieron hasta esos lugares estas piedras, si en ese entonces no existían tractores, no existían maquinarias que ayude a alzar esas piedras. Este imperio, esta ciudad de oro se llamaba, ¿no? Este imperio fue construido a mano por cada uno de los trabajadores que conformaban el imperio. Y lo más impresionante es que, a pesar de que ya tienen más de casi 1000 años de existencia, estas paredes y estas construcciones, estas edificaciones permanecen tal y como era en ese entonces. No se han caído. Miren, imaginémonos nosotros nuestra escuelita, si conocen nuestra escuelita Pedro Moncayo. Esa edificación tiene alrededor de 60 o 70 años, ¿no? Y solamente 70 años, pero ya algunos lugares están ya a punto de caerse, otros ya han sido reconstruidos. La escuela nuestra, a partir de un terremoto que hubo hace unos 40 años, se cayó la parte del techo de arriba, toda la parte del techo se cayó y tuvieron que volver a reconstruirla. Pero estas edificaciones que nosotros vemos aquí, a pesar de que era hecha sin mucha tecnología y solamente a mano, todavía permanece en pie y por eso es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Corina me estaba levantando la mano. Profe, le iba a preguntar si todavía existía. Sí, por eso te digo, estas edificaciones y esto existe todavía en
¿En dónde existirá? A ver, ¿dónde era el imperio de los incas? En Perú. En Perú, ¿sí? En Perú. En el Cusco, ¿no? Sí, algún rato ustedes, bueno, ustedes como van a, yo no puedo porque todavía no tengo mucho dinero, pero como ustedes van a ser millonarios, algún rato ustedes, si quieren conocer, Perú no está muy lejos, ¿no? Se irán un viaje a las ruinas, se llama, las ruinas de Machu Picchu, ¿sí? Y es un lugar espectacular, es un lugar espectacular y vienen de otras partes del mundo, vienen a visitar eso. Es un lugar turístico muy, muy reconocido a nivel mundial. Sí, esta la construyeron los hombres a mano, esta ciudad, y todavía persiste, todavía existe, ¿no? ¿Qué se murieron las personas que estaban ahí? Las personas que estaban ahí, bueno, a ver, nos estamos adelantando, pero ya te voy a contar. A ver, cuña comercial, ¿quién me preguntó? ¿Quién fue que me preguntó? Yo sí en el payo. Ah, ya. Mire, dice, ¿y qué pasó con las personas que estaban ahí? Esa historia, toda esa historia les voy a contar, ¿no? Pero a su debido momento. Pero por ahora lo que les puedo decir es que lamentablemente hasta ahora persistieran, ¿no? Existen algunas comunidades del imperio inca, pero llegaron cierto día, cierta vez, llegaron unos hombres que les hicieron creer que ellos eran los verdaderos hijos del sol. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quién sabe la historia? ¿Los españoles? Los españoles. Mire, una vez llegaron estos hombres aquí a América y les hicieron creer a todos los indígenas, los que vivían ahí, les hicieron creer que ellos eran los verdaderos hijos del sol. Y ellos les creyeron. ¿Saben por qué les creyeron? No se imaginan por qué les Porque creyeron. Dios era el Dios, porque el sol era el Dios. No, miren, les creyeron nuestros indígenas por su aspecto físico, porque su cabellera era dorada. ¿No ve que eran gringos? Si les conocen ustedes a los propios españoles, ¿no? Sí, más o menos así como yo, el pelo rubio, los ojos azules, así eran ellos, ¿no? Entonces, y el momento que ellos llegaron acá, llegaron en embarcaciones, estos españoles llegaron acá en embarcaciones, y estas embarcaciones estuvieron navegando por mucho tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa con los hombres cuando están mucho tiempo navegando? No tenían presto barbas, no tenían ese tipo de cosas, y llegaron con la cara cubierta de barba, pues, ¿no? Miren, la cara cubierta de barba, el cabello largo de colores rubios, ¿no es cierto? Y cuando se posesionaron por aquí, la gente se asustó y aquí no habían rubios, pues, en el Ecuador, en América, ¿no es cierto? Todos eran aspectos de los indígenas que nosotros tenemos hasta ahora. Y estos, aparte de que eran rubios, eran grandototes, gigantescos, así como son los gringos, pues. Y cuando ellos llegaron aquí, dijeron, llegaron los hijos del dios Sol. Y en honor a eso, bueno, ya les voy a contar bien cómo es la historia de la llegada de los españoles. Y estos españoles llegaron e impusieron sus costumbres y quitaron las costumbres de nuestros indígenas, ¿no? Llegaron los españoles y ellos dijeron, a ver, ¿y qué me estás diciendo? No te entiendo. ¿Por qué no les entendían? Porque ellos hablaban quichua. Exacto, porque ellos hablaban quichua y los otros español. Entonces dijeron, a ver. Y aquí se da, niños, se da otra conquista, parecida a la anterior, pero se da otra conquista, pero esta vez de los españoles. Y los españoles vienen y le dicen, a ver. Aquí no me vas a hablar quichua, te voy a enseñar a hablar español, ¿sí? Y le quitan el idioma quichua y les enseñan a hablar español. Además de eso les dicen, ¿en qué creen ustedes? ¿Cuál es su Dios? El sol. No hables tonteras, el sol no es tu Dios. Te voy a enseñar. ¿Y qué les enseñaron? Que Dios es Correcto. La religión católica. Correcto, les enseñaron la religión católica. ¿Qué van a estar creyendo en el sol si el sol es solamente un astro, es una estrella?
nosotros estamos aquí, ya les empezaron a decir por qué existe Dios, porque hubo Adán y Eva y después ni sé qué, que ni sé cuánto, que por aquí que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de la costilla del hombre se creó a la mujer y les enseñaron a nuestros indígenas la religión católica. Entonces, por eso, poco a poco, los españoles se fueron apoderando del imperio hasta que desapareció. Sí, esto es más triste cuando yo ya les cuente esta historia, si está planificado, ¿no? ¿Por qué? Porque los españoles provocaron una guerra dentro del imperio inca, en el cual, les adelanto niños, cuña comercial, los últimos jefes del imperio inca eran dos hermanos, nietos y bisnietos de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Eran dos. ¿Saben los nombres de alguien? Atahualpa y Rumiñahui. Ya, muy bien. Eran Atahualpa y Huáscar, ¿no? Atahualpa y Huáscar. Y poco a poco se provocó una guerra entre los dos, en la que Atahualpa mató a Huáscar, a su hermano. ¿Sí? Mató a Huáscar, a su hermano, y el jefe, el rey del Tahuantinsuyo, era Atahualpa, ¿no es cierto? Porque ya no había nadie más, herederos. Y vinieron los españoles, ¿y qué creen que hicieron? Le apresaron a Atahualpa. Apresaron a Atahualpa y lo mataron. Y lo Traicionaron y lo mataron, y ahí se terminó el imperio del Tahuantinsuyo. Pero ahí sigue vivo el oro, profe. Está El en oro- una montaña, pero no sabemos. El oro se llevaron los españoles, pero sí se quedó un poco aquí, no había muchísimo oro aquí, y el oro que tenía Atahualpa lo escondió uno de sus hermanos, aunque no era heredero, ¿sí? No era un heredero, ya les voy a contar esa historia. Rumiñahui decidió esconder ese oro y hasta hoy no se sabe dónde está. Por eso recuerdan ustedes, habíamos leído nosotros una leyenda, ¿sí? La leyenda El oro de los Yanganates, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, en esa leyenda nos dice que posiblemente en esa montaña de los Yanganates se encuentra el oro de Rumiñahui. Miren, esta historia es excelente, es hermosa, ¿no? Pero todo a su debido tiempo. Hasta ahorita estamos en el imperio inca. Miren, entonces esto respondiendo a la pregunta de Corina, existe todavía, se encuentra en Perú, en el Cusco, y existirá por muchos años más porque esto parece que no se destruye. Así es que cuando ustedes ya tengan mucho dinero se van a pasear. Mire la gente que está aquí, si le ven. Es gente que viene de otros países a ver cómo es esto de las ruinas del Machu Picchu. Recordemos, ahora sí vamos a ver si es que recuerdan ustedes, ¿cómo se llamaban los fundadores del imperio inca? Mama Hoyo y Manco Cápac. Ya, Manco Mama Hoyo y Cápac, Manco Cápac y Mama Ocllo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué llevaba en la mano Manco Cápac? Un bastón de oro. Un bastón de oro. ¿Para qué llevaba ese bastón de oro? Para construir el imperio. Ese le indicaría, cuando ese bastón se hundiera en la tierra, les indicaría el lugar perfecto para crear el imperio, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Dice, ¿en qué ciudad se hundió el bastón de oro? En Cusco. Perú. Correcto. Perú. En el Perú. ¿Qué les enseñó Manco Cápac a los hombres? Las técnicas de cazar y pescar. A cultivar la tierra y a cazar. Sí, a cultivar. Técnicas de Pero cazar, pescar y construir. lo principal que les enseñó, ¿qué era? Técnicas de caza y de pesca. No, lo principal. Era su dios. Ellos son los hijos del sol.
que el sol era su Dios y que ellos eran los hijos del sol. Eso era lo principal que les dijo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué les decía eso? Para que les respeten, para que les tengan más fe, más confianza, ¿no? Y después ya les enseñaron las técnicas de agricultura, la caza, la pesca. Las mujeres que les enseñaban Tejer. A coser, a coser, a tejer, Cocinar. a cocinar, a preparar la chicha, a hacer tantas cosas que saben hacer hasta hoy, ¿no? Muy bien. Y la última dice, aquí sí quiero verles, ¿cómo se llama esa ciudad que construyeron los incas y que hoy se considera como una de las 7 maravillas del mundo? Machu Picchu. Machu Picchu. Correcto. Machu Picchu. Excelente, Machu Picchu. Muy bien. Machu Picchu. Sí, esta ciudad se llama Machu Picchu, ¿no? Muy bien. Excelente, niñas y niños. Entonces, esto era lo que teníamos que indicarles el día de hoy. Los siguientes días, el siguiente miércoles vamos a continuar, el siguiente martes, digamos, vamos a continuar con esta historia, ¿no? Ya poco a poco vamos a ir llegando a la época de la conquista española, la colonia, la época de la colonia. Ustedes van a entender qué es la colonia. No es la colonia de ponerse el perfume, no es otra cosa. La colonización. Y vamos a llegar hasta la época de la independencia. Son 4 temas que vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa independencia? ¿Qué significa colonización? ¿Qué significa conquista? Entonces, por ahora ya sabemos que se ha conformado un gran imperio. Ya le pusieron un nombre a este imperio. ¿Cómo se llama? Machu Picchu. Esa era, recuerden, Machu Picchu es solamente esa edificación, ese castillo, ese palacio donde vivían los reyes, ¿no? Pero Cusco, profe. el Cusco es la ciudad donde estaba ese castillo. Vamos. ¿Y suya? Correcto. Verá, la ciudad donde está ese imperio se llama el Cusco, ¿sí? Donde se fundó, perdón, ese imperio se llama el Cusco. Esa edificación está en el Cusco, pero el imperio no estaba solamente ahí. Recuerden que yo les decía que fueron de comunidad en comunidad y se hizo uno de los imperios más grandes del mundo, incluso hasta ahora, ¿no? Sí, y dentro de eso estaba, por ejemplo, los países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, muchos países. Y se pusieron un nombre a todito ese imperio. Todito eso se llamó el Tahuantinsuyo. Por favor, anotarán. El imperio del Tahuantinsuyo. Era uno de los imperios más grandes, o el más grande de América, y uno de los más grandes del mundo. Y más organizados del mundo, ¿sí? ¿El imperio? Tahuantinsuyo. El imperio del Tahuantinsuyo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. A ver, les decía, el día de ayer, niñas y niños, ha surgido un problema con la plataforma Google, ¿no? Por lo que no se les pudo, no estaba funcionando ni YouTube, nada de lo que funciona a través de Google, por lo que no se le pudo subir la tarea a tiempo, ¿no? Entonces, el día de hoy yo ya le había hecho una tareita y le subí. Es un juego en EducaPlay que tenían que entrarse a la plataforma. Sí, se ingresaban a la plataforma y llenaban un crucigrama. Sí, yo ya les estoy revisando.
Estoy también ya revisando todas las tareas que estaban pendientes de revisar. Ustedes ya pueden visualizar sus calificaciones. Y hay niños que todavía faltan algunas tareas por enviar. Así es que por favor envíen rápido las tareas porque después se nos van a acumular. Kaylee. Profe, le quería preguntar del crucigrama. Yo ya le realicé, pero aún todavía no me sale mi nombre, pero ya me registré yo. Ya, yo ya tengo acá, yo ya después ya les indico cuántos se sacaron, no hay problema, a mí sí me llega. Listo, ¿algo más? ¿Algo más? Mandar la tarea. Nada más. Sí, la tarea ya les subo más lueguito. La tarea tienen que ir estructurando la historia, ¿no? Yo les voy a enviar unas preguntas y ustedes tienen que ir contestando. Simplemente, más o menos las mismas preguntas que les hice al final de esta clase. ¿Alguna otra pregunta? Ya no tengo ninguna curiosidad. ¿Ninguna? Profe, Dime. ¿el deber de ciencias naturales que usted ya le mandó? Sí, el deber consta solamente del crucigrama, ¿no? No tienen que hacer nada más, solamente el crucigrama. Gracias. Contestando las preguntas y llenando el crucigrama. Camilita. Profe, ¿mañana hay clases? Mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Mañana a sus papitos les espero ahí en la escuelita, ¿no? Que lleven un esferito para la firma. Ya no es necesario llevar la cédula, ¿no? Así dirale a la mamita. Ya no es necesario llevar la copia de la cédula porque yo ya saqué los números de cédula y yo ya tengo acá registrado. Juan Francisco. ¿Vamos a tener clases el jueves, profe? Jueves sí, pues sin falta, jueves y viernes. Sí, sin falta. Jueves, viernes y creo que, si mal no recuerdo, el día lunes y martes y de ahí ya nos vamos de vacas. Nos vamos de vacas de Navidad hasta el próximo año. Listo, niñas y niños, entonces nos tomamos la fotito para despedirnos. Prendan las cámaras, por favor. Damos una reacción y a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias, niñas y niños. Conmigo será Hasta el jueves, profe. hasta el día jueves. Hasta el jueves, profe. Chao. El jueves. Hasta el